Bienvenidos a nuestro video de laboratorio. Hoy les vamos a mostrar cómo determinamos experimentalmente la solubilidad del ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, a tres temperaturas diferentes, que vendría a ser la temperatura ambiente, 40 grados Celsius y 60 grados Celsius. La solubilidad es una propiedad físico-química fundamental en farmacia porque nos dice cuánta cantidad de un principio activo puede disolverse en un solvente a una temperatura determinada. Esto impacta directamente en la biodisponibilidad y eficacia de un medicamento. En términos teóricos, la solubilidad de la mayoría de los sólidos aumenta con la temperatura. Esto se debe a que el proceso de disolución generalmente es endotérmico. Al elevar la temperatura se favorece la ruptura de fuerzas de cristal y la interacción soluto-solvente. Para cuantificar esta relación, usamos la ecuación de Van Gogh, que relaciona el logaritmo de la solubilidad con el inverso de la temperatura absoluta en Kelvin. Ahora les mostramos todos los materiales utilizados. Bien, estos son los materiales que usamos en la práctica. Aquí tenemos 3 matrazas R de Meyer, que son donde preparamos y calentamos nuestras soluciones saturadas de aspirina. También tenemos una boleta de 50 ml que usamos para la trituración con hidróxido de sodio. Además, 3 violas o matraces aforados, embudos de filtración, mortero con pestillo para triturar las tabletas y vasos de precipitados de diferentes capacidades. Y en cuanto a los reactivos, usamos 5 tabletas de aspirina de 500 miligramos cada una, agua destilada como solvente, solución de hidróxido de sodio de una bureta como titulante y fenolftaleína como indicador, que nos da el viraje a color fucsia en el punto de equivalencia. Y también usamos el papel filtro para separar el exceso de sólidos no disueltos, asegurando que trabajaremos siempre con soluciones saturadas. Y ahora sí, vamos al procedimiento. Lo primero que hicimos fue triturar las 5 tabletas de aspirina en el mortero hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Esto es importante para maximizar la superficie de contacto y facilitar la disolución. Luego pesamos el polvo obtenido y preparamos 3 matraces Erlenmeyer, cada uno con una cantidad de exceso de aspirina triturada y agua destilada. Agregamos exceso de sólido a propósito para asegurarnos de que la solución quede saturada, es decir, que contenga más solutos del que puede disolverse. Después filtramos el contenido de cada matraz usando embudo y papel filtro sobre las piolas para separar el sólido sin disolver y quedarnos únicamente con el líquido saturado limpio. Tomamos alicuotas de cada filtro para titular. El primer matraz se mantuvo a temperatura ambiente, que en nuestro laboratorio era de 22 grados Celsius, equivalente a 295.15 Kelvin. Este es nuestro punto de referencia basal. Procedemos a titularlo. Después, para la titulación llenamos la bureta con solución de hidróxido de sodio, tomamos una alicuota del filtrado del primer matraz, lo colocamos en el Erlenmeyer limpio y agregamos 2 o 3 gotas de fenolftaleína como indicador. La aspirina es un ácido débil, el ácido acetilsalicílico con fórmula carbono 9, hidrógeno 8 y oxígeno 4. Al titular con hidróxido de sodio, que es una base fuerte, se produce una reacción de neutralización. El punto final se identifica cuando la solución cambia de incolora a un color fucsia persistente, que dura al menos 30 segundos. Aquí pueden observar el viraje. Luego registramos el volumen de hidróxido de sodio gastado y con este dato y conociendo la concentración del titulante y el volumen de la alicuota, calculamos la concentración del ácido en la solución saturada, que es directamente su solubilidad a esa temperatura. Para el segundo ensayo, calentamos el matraz con la mezcla agua-aspirina hasta alcanzar exactamente 40 grados, que equivale a 313.15 Kelvin. Mantuvimos esa temperatura constante con ayuda de un termómetro digital, revolviendo suavemente. A mayor temperatura, la aspirina es más soluble, así que esperamos que a 40 grados se haya disuelto una mayor cantidad que a temperatura ambiente. Filtramos en caliente para evitar que el soluto recristalice al enfriarse y tomamos nuestra alicuota inmediatamente. Repetimos el proceso de titulación, agregamos fenolftaleína y titulamos con hidróxido de sodio hasta el viraje fucsia.
El volumen gastado fue menor que el de la temperatura ambiente. Espere, eso indicaría menor solubilidad, pero no, compañeros. Recuerden que tomamos una alicuota del mismo volumen y el gasto fue mayor, confirmando mayor concentración del ácido. Para el segundo ensayo, calentamos el matraz con la mezcla agua-aspirina hasta alcanzar exactamente 40 grados, que equivale a 313.15 Kelvin. Mantuvimos esa temperatura constante con ayuda de un termómetro digital, revolviendo suavemente. A mayor temperatura, la aspirina es más soluble, así que esperamos que a 40 grados se haya disuelto una mayor cantidad que a temperatura ambiente. Filtramos en caliente para evitar que el soluto recristalice al enfriarse y tomamos nuestra alicuota inmediatamente. Repetimos el proceso de titulación, agregamos fenolftaleína y titulamos con hidróxido de sodio hasta el viraje fucsia. El volumen gastado fue menor que el de la temperatura ambiente. Espere, eso indicaría menor solubilidad, pero no, compañeros. Recuerden que tomamos una alicuota del mismo volumen y el gasto fue mayor, confirmando mayor concentración del ácido. El tercer ensayo lo realizamos a 60 grados Celsius, equivalente a 333.15 Kelvin. Este es el punto de mayor temperatura de nuestro experimento. Aquí la solubilidad debería ser la más alta de las tres. Tuvimos especial cuidado al filtrar a esta temperatura, porque el proceso es más rápido, pero también existe mayor riesgo de fricción y pérdida de muestra. Filtramos rápidamente y tomamos la alicuota para titular. Titulamos con AOH hasta el viraje fucsia. El volumen gastado fue el mayor de los tres experimentos, lo que confirma nuestra hipótesis. A 60 grados Celsius, la aspirina es más soluble en agua que a temperaturas menores. Titulamos con AOH hasta el viraje fucsia. El volumen gastado fue... Una vez obtenidos los volúmenes de la titulación, calculamos la solubilidad de S, que en este caso es la aspirina, en cada condición de temperatura. Aquí pueden ver en nuestra tabla de resultados donde registramos la solución saturada y la temperatura en Kelvin, el inverso de la temperatura que viene siendo 1 sobre T, la solubilidad de S y el logaritmo de S. Para la solución 1, la temperatura ambiente fue de 995.15 Kelvin y su inverso de la temperatura fue 0.0033 y obtuvimos una solubilidad de 0.576 y su logaritmo fue menos 0.2395. Para la solución 2, en este caso que es a 40 grados Celsius o 313.15 Kelvin, obtuvimos como temperatura inversa 0.0031. En el caso de la solubilidad obtuvimos a 0.405 y su logaritmo fue menos 0.3925. Y para la solución 3, a 60 grados Celsius, o mejor dicho, 333.15 Kelvin, la temperatura inversa fue de 0.0030, la solubilidad de 0.396 y el logaritmo de menos 0.4023. Noten que al graficar los logaritmos de S, en este caso versus el inverso de la temperatura, obtenemos una relación lineal que es consistente con la ecuación de Van Hoff. La pendiente de esta recta nos permitirá calcular el calor de la disolución del compuesto. Fue un placer. Ahora analizamos los resultados a la luz de la teoría. La ecuación de Van Hoff establece que el logaritmo de la solubilidad es proporcional al inverso de la temperatura absoluta. Nuestros datos confirman esta relación lineal, lo que valida el modelo teórico. Sin embargo, vemos que la solubilidad aumentó desde la temperatura ambiente hacia 40 grados Celsius, pero el incremento fue pequeño, entre 40 grados Celsius y 60 grados Celsius. Esto puede deberse a que la aspirina a temperaturas más altas comienza a hidrolizarse formando ácido salicílico y ácido acético, lo que altera la composición real de nuestra solución y puede subestimar la solubilidad verdadera. En farmacia, este tipo de estudio es fundamental para el diseño de formas farmacéuticas. Por ejemplo, si necesitamos formular una solución inyectable de aspirina a alta concentración, debemos saber exactamente cuánto soluto puede disolverse a la temperatura de trabajo. Esta es la conexión directa entre nuestros datos de laboratorio y la práctica profesional. Para cerrar, quiero compartir nuestra reflexión crítica sobre esta práctica.
El concepto más difícil de entender fue distinguir entre solubilidad real y aparente. Cuando la aspirina se hidroliza a altas temperaturas, la solución contiene más de un soluto. Y nuestra titulación mayormente mide todos los ácidos presentes, no solo la aspirina sin alteración. Casualmente, un error que cometimos fue en el filtrado en caliente. Al no filtrarlos lo suficientemente rápido, parte de la aspirina decristalizó antes de tomar la alícuota, lo que pudo haber reducido artificialmente la concentración médica. Casualmente eso también lo vamos a identificar al comparar nuestros resultados juntamente con los valores históricos de la bibliografía y también al notar una ligera discrepancia entre ellos. Si por una extraña razón llegáramos a repetir este experimento, utilizaríamos un baño termostático en lugar de un calentamiento, digamos, directo, ¿no? Porque para mantener temperaturas más constantes y uniformes más que todo. Filtraríamos con embudo de vidrio precalentado para evitar la cristalización. También trabajaríamos con más puntos de temperatura para poder obtener una curva más robusta. Y finalmente, en cuanto al trabajo en equipo, cada quien integrante aportó desde su fortaleza. Hubo momentos de desacuerdo en la lectura del punto final de la titulación, pero eso también llegó a enriquecer el análisis, puesto que nos obligó a nosotros a repetir mediciones y ser un poco más precisos.